Queremos informarles que el día de hoy el Grupo Parlamentario del PAN, por mi conducto, hemos presentado un punto de acuerdo para que esta soberanía le pida, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 102 de la Constitución, a la CNDH que abra una queja por violaciones graves a los derechos humanos en el asunto del penal de Topo Chico. Son 49 personas que perdieron la vida, una docena de heridos, más los otros daños materiales y los que se puedan ir sumando en estos días de las personas que presentan algún tipo de violación a sus derechos fundamentales. Lo que pedimos nosotros es que las autoridades se hagan responsables de estos lamentables hechos, indemnicen a los familiares de las víctimas, pero lo más importante es que cumplan con la Constitución y cumplan con las demás obligaciones legales, tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal, porque en ese penal, que por cierto presentaba una gran sobrepoblación, ya lo había advertido la CNDH en su informe el año pasado, había también reos del orden federal. Por lo tanto, es una obligación compartida tanto del gobierno del Estado de Nuevo León como lo es de la Comisión Nacional de Seguridad dependiente del gobierno federal, de asegurarse que estas personas que están recluidas cumplan una sentencia en donde puedan reinsertarse a la sociedad, en donde puedan de alguna manera valorar los derechos que tenemos las personas y puedan convivir en la sociedad. No solamente se trata de un castigo. Entonces, ¿qué mensaje manda el gobierno federal y manda el gobierno de Nuevo León cuando en un penal en donde hay personas bajo su tutela, bajo su protección, lejos de cumplir con esta función de readaptarse para poder integrarse a la sociedad, se están ahí matando unos a otros y no existe el derecho, no existe el imperio de la ley, no existe una situación en donde las autoridades ejerzan de facto el poder? Había un autogobierno terrible en este penal y lamentamos estos hechos y por eso le pedimos al ombudsman que abra una queja por violaciones graves, que está en su facultad, y mande llamar comparecer al gobernador y a las autoridades federales para que rindan una explicación y sobre todo reparen el daño realizado. La CNDH lo ha informado puntualmente. Hay muchos penales en donde hay un autogobierno, en donde no hay imperio de la ley. Hay penales como el caso de Topo Chico que tienen tiendas, bares, hay penales incluso en donde hay hasta peleas de gallos. Entonces es una situación grave y yo insisto, esta responsabilidad no es solamente de los gobiernos de los estados o municipales, es también una responsabilidad del gobierno federal y en ese sentido exigimos mediante este punto de acuerdo al gobierno federal también a que venga a rendir cuentas y sobre todo que haga algo al respecto, porque al final del día también existen presos federales en estos penales y por lo tanto la responsabilidad es compartida. El gobierno federal tiene que destinar más recursos a la construcción de penales, como también lo deben hacer autoridades estatales. En primer lugar, que no haya esta sobrepoblación, ese es el principal problema. Si hay una sobrepoblación en un penal, es imposible que se cumpla con esta función de readaptar a los internos para que puedan convivir en sociedad. Porque en este caso, estos lamentables sucesos donde perdieron la vida cerca de 50 personas y están heridas más de una docena, nos hacen en este momento como legisladores tomar cartas en el asunto y utilizar este ejemplo solamente como una exposición de un mal endémico en el país y en donde exigimos a las autoridades estatales y federales tomen las riendas y cumplan con la Constitución, cumplan con el artículo primero, que es respetar los derechos humanos de todas las personas.